Costa Rica, son las 2 de la tarde con 2 minutos. Buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy en el programa. Estamos en vivo, arrancamos desde ya y hasta las 3 de la tarde y arrancamos ya también en las otras plataformas. Son Facebook, a través del Facebook de Noticia Monumental, en Canal 2, esta noche en los servicios de podcast que son Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos a Marco Vargas, que nos está haciendo el reporte de sintonía, a Yenori Cordero, que también lo hace a través de Facebook, y yo les agradezco muchísimo que estén con nosotros y que a lo largo del programa de hoy, donde vamos a hablar de diversos temas que tienen que ver con uno en particular. El tema de fondo es la pesca ilegal, pero los temas que coadyuvan a esto tiene que ver con innovación, tiene que ver con el uso de experiencias digitales en la lucha contra los delitos, y por eso yo tengo varios invitados esta tarde. Esta semana, si lograron ver Noticias Repretel y algunos otros medios de comunicación, se generó una noticia de que se había desarrollado una experiencia digital para que fiscales e investigadores lograran entrenarse de la mejor manera en la lucha contra la pesca ilegal. Hoy invité a don Moisés Muck, que es el director de Ciencias de la Federación Costarricense de Pesca, de FECOP. Don Moisés, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme sobre este tema a todo el público. Muchas gracias. Gracias, don Moisés. Don Alejandro Alpizar, que es fiscal de la Fiscalía Junta Agrario Ambiental, que es la fiscalía que investiga el delito de pesca ilegal. Don Alejandro, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Un placer para compartir con todos ustedes. Alejandro Guido y Juliana Vargas son codirectores del estudio de experiencias digitales de Gensler en Costa Rica, que desarrollaron este proyecto. Juliana, bienvenida a Matices, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por darnos esta oportunidad para compartir sobre este proyecto. Gracias, don Alejandro, bienvenido, ¿qué tal? Hola, Randall, un gusto, la verdad, compartir hoy el espacio con todos. Muchas gracias por estar conmigo, y me falta un invitado que espero que se sume ahorita con nosotros, que es una persona que yo conozco desde hace muchos años, es una persona con enorme experiencia en la lucha contra delitos en alta mar, que es don Carlos Alvarado, es el jefe del Servicio Nacional de Guardacostas. Don Carlos, en algún momento incluso fue director del Instituto Costarricense sobre Drogas, así es que bueno, es un viejo conocido de los medios porque siempre ha estado en la lucha contra la delincuencia. Don Moisés, en esta historia, lo que sabemos a esta altura es que esta semana en Noticias vimos digitalmente un barco que había pescado ilegalmente, nada más, eso es lo que sabemos. Cuénteme usted, por favor, la preocupación y de dónde viene esto, Moisés. Sí, bueno, esto es una preocupación muy seria, no solamente en Costa Rica, sino en todo el mundo. Los esfuerzos que se hacen para conservar los recursos en el mar son disminuidos, son socavados por actividades ilícitas de muchas formas. Esto se conoce como pesca ilegal, no declarada y no reglamentada según la terminología técnica. En el mundo, el comercio de pescado representa unos 145 billones de dólares de transacciones comerciales en base a productos pesqueros anualmente. Y la pesca ilegal saca de este volumen unos 23 billones de dólares anualmente. Costa Rica no es la excepción. Costa Rica sufre embates de la pesca ilegal y esto pone en riesgo no solamente la biodiversidad marina, los esfuerzos de conservación en parques, sino también pone en riesgo el ingreso de las comunidades pesqueras, tanto las comunidades pesqueras que pescan los mariscos y el producto pesquero para alimentación, como los que trabajan en el tema de pesca turística y deportiva. Este es el origen de los esfuerzos que estamos haciendo con guardacostas, con la Fiscalía Ambiental y con la empresa Gensler para mejorar las capacidades del país para el combate de esta actividad tan desastrosa. Déjeme hacer un repaso muy rápido nada más. Vamos a ver, el hecho de que exista pesca ilegal nos genera diversos daños, puntualicémoslos.
El primero de ellos es acabar con nuestros recursos naturales, ¿okay? Porque nosotros podemos explotarlos de alguna forma balanceada, pero evidentemente la pesca ilegal no tiene restricciones, barre con todo. Ahí está el primer elemento, que es el daño ambiental. ¿Okay? Así es. El segundo daño es que se hacen millonarios con la pesca ilegal, es decir, usan nuestra riqueza y el país no obtiene absolutamente nada de la explotación de sus recursos naturales. Y en tercer lugar, daña también a nuestros pescadores regulares, grandes y pequeñitos, que sí cumplen con todas las medidas. Lo podemos puntualizar así. Así mismo como usted lo acaba de decir. Es una actividad perversa y ocurre en la oscuridad, es difícil detectarla. Y una vez que se detecta, necesitamos que se complete el proceso judicial y sean castigados. Este es el motivo principal para hacer que la cadena de justicia en Costa Rica de que estos temas tenga el mejor conocimiento posible para atender y juzgar estos casos. Pero hablemos de la cadena de justicia, justamente. Don Alejandro, ¿okay? De estos tres elementos, ¿verdad? De dañar el ambiente, ¿okay? Evadir el pago de un montón de cosas, porque explotan nuestra riqueza sin pagar, dañan además a nuestros pescadores. ¿Cuándo decidió Costa Rica que el daño ambiental se convirtiera en un delito y no en una falta administrativa? Por ejemplo, no que le ponemos multa a alguien, sino un delito tipificado así por las leyes nacionales, don Alejandro. Realmente ya tenemos varios años con la ley de pesca y acuicultura. Desde antes de esta ley teníamos la ley de conservación de vida silvestre, que establecía delitos de pesca en ciertos lugares, así como algunas contravenciones, pero es muy importante aclarar algo que acabas de tocar. El hecho de que la sanción sea económica, porque en este momento la sanción principal es la multa, no implica automáticamente que no sea un delito y que sea algún tema administrativo. No, eso es una conclusión errónea. El hecho de que Costa Rica posea esas penas se debe al respeto que tiene institucionalmente a lo que es el derecho internacional. La CONVEMAR, a la cual Costa Rica está adscrito, la tiene ratificada, la Convención del Mar, establece que en el artículo 73, Costa Rica no impondrá pena de prisión por aquellos eventos de pesca ilegal en aguas costarricenses en la zona económica exclusiva. De ahí que cuando usted analiza las penas, cuando ve que estas actividades se realizan en la zona económica exclusiva, lo que establece son multas. Claro. Es por ello, pero son delitos, porque toda esa gravedad que acabamos de hablar está presente y es lo que se viene a enjuiciar en cada caso particular. Perdón, don Alejandro, entonces que sea multa la sanción, ¿okay? No significa que salga del ámbito penal, que son delitos personales. Además. Correcto, son delitos. Que no te quede ninguna duda, ya eso ha sido analizado por la jurisprudencia y de una lectura comprensiva de toda la ley se establece que ella siempre habla del hecho punible y las consecuencias que da, como sería el comiso de artes de pesca, comiso de embarcaciones, el comiso de las ganancias, son producto de una actividad ilícita, de un delito. Tenemos un problema, varios, pero digamos, tenemos un problema en esto, y es que nuestros mares son mucho más grandes que nuestro territorio. O sea, es decir, si nosotros ya hoy aquí nos sentamos a decir, no podemos tener un policía en cada 100 metros en el país porque es muy grande, imagínense en el mar. O sea, realmente es un recurso muy difícil de vigilar, ese es uno de los elementos. Incluso yo recuerdo que hace muchos años, hace 6 años, don Carlos Alvarado me dijo, Randall, por primera vez en la historia vamos a poder vigilar todo nuestro territorio, mar y tierra. Y eso era toda una novedad. Sin embargo, evidentemente los recursos logísticos que tenemos para vigilar nuestro mar no son suficientes. Eso genera, don Alejandro, alguna limitante para prevenir, pero también para perseguir delitos. Claro que sí. Estamos hablando de una relación 10-1, donde gana el agua. Okay. Aproximadamente de los 50,000 kilómetros cuadrados de territorio continental contra 500,000 aproximadamente de territorio marítimo. Dado que la isla del Coco nos da esa gran ventaja, que nos da prácticamente un territorio completo.
Y no solo es la cantidad, sino la distancia, lo cual nos impide muchas veces poder hacer el abordaje a una embarcación que por alguna técnica podamos detectar, no llegamos a tiempo a hacer el abordaje y se nos escapa. El tiempo de traslado en el agua no es lo mismo que traslado en tierra y no hay embarcaciones que puedan llegar por aire, no tenemos un tipo de vigilancia aérea que pueda trasladar personas y llegar en ese momento, ¿verdad? Sería una gran tecnología, pero carecemos de ese recurso. Por ello tenés toda la razón, realmente tenemos ese gran limitante en cuanto a cantidad de personas y muchas veces pensamos en pesca ilegal y pensamos en los pescadores pequeños de nuestros puertos, pero los que realizan la mayor captura, los que generan ese estrago mayor son extranjeros que vienen desde aguas internacionales, capturan dentro de nuestra zona económica exclusiva y se van. No es que vienen a nuestro puerto a comercializar con ese producto, sino que se lo llevan a cualquier otro lugar o hay buques fábrica que nunca llegan a ningún puerto y también ingresan a nuestras aguas. Tenemos que echar mano de otras técnicas de investigación para poder detectar y prever que regresará esa embarcación, pero ello genera un esfuerzo mayor con la limitante de la cantidad de personas en el agua. De hecho, le estaba advirtiendo a la cabina, gracias, ya a Canal 2 ya vieron que está don Carlos Alvarado con nosotros, porque el otro tema que tiene que ver con esto es que si logramos en medio de esa limitante logística que tenemos para vigilar 10-1 nuestras aguas, es que cuando logramos disculpe que usted, esta frase tan simple, cuando logramos pegar a uno haciendo pesca ilegal, empieza todo un proceso legal para lograr conseguir las pruebas, las evidencias, identificar y personalizar a las personas para llevarlos ante la justicia, don Alejandro. Realmente tenemos una gran ventaja en este tipo de delito y en general en el delito ambiental, que es típico para el caso de por flagrancia, donde usted sorprende a la persona realizando esta actividad porque no tiene licencia, la licencia está vencida, está pescando en veda, especies que están en vedas o cualquier otro de los supuestos escenarios que están en la ley de pesca. Básicamente necesitas presentarlo ya a los tribunales porque la prueba ya en sí misma la visualizaron los oficiales, ya decomisaron el producto, procesaron a la persona, no hay más prueba que recabar. Esa es una gran ventaja y la gran mayoría de casos de pesca ilegal por eso se tramitan ante los tribunales de flagrancia. Déjeme además romper un poco el guión y saludar muy efusivamente a don Carlos Alvarado. Le escribí hace un rato, ¿dónde está? Que yo estaba todo emocionado que iba a estar en Matices. El jefe del Servicio Nacional de Guardacostas, quien hace muchos años conozco, les decía, es una de las personas que más conoce de seguridad en el país. Don Carlos, es un honor tenerlo hoy en Matices. ¿Cómo le va? Don Randall, realmente el honor es mío. Tiempísimos de por eso es que le tengo tanto cariño. No, usted se lo merece, usted sabe lo que yo sé lo que usted piensa de mí y usted sabe lo que yo pienso de usted. Y por eso tenemos esa relación de respeto y de aprecio de tantísimos años. Mire, aquí a sus órdenes, viera que tuvimos un pequeño problemita, pero ya aquí estoy. Totalmente. Gracias, don Carlos. Es que hablaba con don Alejandro que usted hace unos años en este mismo programa me dijo, Randall, por primera vez vamos a tener el recurso para vigilar todo nuestro territorio, mar y tierra, y eso fue una cosa impresionante porque no teníamos los recursos para vigilarlo completamente. Pero ahora hablaba con don Alejandro de lo complicado que es la lucha contra la delincuencia, incluyendo la pesca ilegal, en el agua, don Carlos. Sí, realmente, resulta que como conversábamos el otro día, el que inventó la canción de que en el mar la vida es más sabrosa, probablemente estaba en la playa en un buen día. Pero no en el mar. No, el mar es un espacio de mucho respeto, de mucha complicación. Imagínense que nosotros los guardacostas no somos como los policías que están, digamos, en control territorial, que si están en un determinado lugar y necesitan ayuda, piden, como decimos nosotros, 18. No, nosotros estamos solos y tenemos que valernos por lo que nosotros tenemos. De manera que es bastante complicado. Pero tratándose de pesca ilegal,
el asunto se ha venido enredando un poquito, y le digo enredando porque hemos observado cómo ya existen algunas manifestaciones de crimen organizado que están incluso financiando pescadores ilegales, de manera que toda esta situación es un poco complicada. Pero bueno, como usted lo ha observado a través de los años, el Servicio Nacional de Guardacostas es una unidad pequeñita, pero con mucho corazón, con mucho orgullo y ante todo con compañeros de una calidad técnica excepcional. Don Alejandro, ¿cómo entrenan a la gente? Vamos a ver. Yo estoy, no sé, yo llego ahí al primer circuito judicial de San José y entonces le digo a los fiscales, vea, usted se va a especializar en investigar este tema de la pesca ilegal. Y le digo a los agentes del OIJ, ustedes se van a especializar en recabar las pruebas necesarias. Y le digo a los compañeros de guardacostas, vean, cuando entren intercepten, digamos, a un barco de este tipo, esto es en lo que tienen que tener cuidado. Esto no lo toquen, se fijan en esto, cuidado con aquello. A mí lo único que se me ocurre es que agarran una oficina ahí del primer circuito judicial, ponen algunas cosas y les dicen, digamos que esto es un barco, a ver, entremos. ¿Cómo se entrenan o cómo se entrenaban antes hasta Gensler, don Alejandro? Este escenario que usted acaba de plantear se ha usado. ¿En serio? Oiga, yo estaba exagerando, pero ¿en serio se ha usado así? En los casos cuando hay menos recursos, históricamente hemos tratado de conseguir que se nos preste alguna embarcación para que las personas tengan ese acercamiento a la realidad de cómo es el movimiento en el agua, cómo se buscan las embarcaciones, se ocultan indicios, pero obviamente no es un pescado real, sino que se pone algún tipo de documento. Se les muestra lo que son los 3 libros de pesca que deben andar los pescadores, pero obviamente estos son los que sí tienen licencia, cómo se ve la licencia, cuál es el BMS, cómo es que se obtiene información, y se les empieza a dar un curso, como si fuera una materia de universidad, en cuanto a cuáles son los indicios, cuál es la persona a la que deben procesar, cómo le lee los derechos y por demás. Cuando tenemos la oportunidad de ir a una embarcación, la hemos aprovechado, pero no siempre se ha logrado contar con la embarcación, puesto que no nos la prestan, el Poder Judicial no tiene, el OIJ no tiene, y la idea es que sea una embarcación pesquera, un palangrero o algún tipo de cerquero, para que las personas realmente vean qué es, porque no es lo mismo que te hablen de artes de pesca que usted las vea, las tengan en las manos, le expliquen cómo funciona. Entonces, realmente hemos trabajado con lo poco que tenemos. Ese escenario que usted presentó no es tan ridículo. Hemos tenido que echar mano de eso. Don Alejandro, Guido y doña Juliana, ahora cuénteme la historia desde ustedes, porque en esa dificultad que hay para prepararse, para entrenar, para lograr identificar las pruebas, es donde entra Gensler en este caso. Sí, bueno, Randall, nosotros tenemos un estudio. Gensler se divide en distintos estudios. Es una empresa que es muy conocida por la parte de arquitectura y diseño de interiores, pero hay poca gente, o por suerte cada vez más gente, más bien, que sabe que estamos metidos en el desarrollo de diseño de experiencia y diseño de experiencia digital. En este caso, pues FECOP, don Moisés fue quien se acercó a nosotros para ver la necesidad de desarrollar este entrenamiento, y la conversación que tuvimos iba muy en la línea de que los entrenamientos virtuales inmersivos nos permiten eliminar un montón de barreras, ¿verdad? Barreras físicas, presupuestarias, de peligro, de tiempos de traslado. Entonces, obviamente que surgió como una muy buena opción para poder desarrollar el entrenamiento para guardacostas y entender bien cuál es el debido proceso a la hora de montar estos casos y poder llevarlos a juicio. Juliana. Nosotros desde hace aproximadamente un año, en este caso acá en Gensler, tuvimos la necesidad de crear una inversión en la que se trajeron personal capacitado para poder hacer el desarrollo de este tipo de prototipos. Nosotros nos empezamos a formar en términos de programación, desarrollo de XR y diferentes tipos de tecnología que nos permitieran llegar largo. Este proyecto comenzó en septiembre del año anterior y llega para durar aproximadamente unos 3 meses, en el que ese desarrollo sucede desde esta primera etapa.
y en enero comenzamos nosotros una segunda etapa que justo finaliza en las próximas semanas. Y que nos da un pie un poco más largo a nivel de entender cómo nosotros podemos utilizar esto a nivel local, pero también a nivel regional, cómo podría verse ejemplificado y homologado con leyes que puedan ser aplicables en otras zonas, en este caso países aledaños que puedan ser parte de este proceso o incluso aguas internacionales. Entonces, el proyecto llega justo en el momento en el que nosotros decidimos crear una apuesta por la innovación, una apuesta por querer mejorar, en este caso, los procedimientos que Alejandro Guido acaba de comentar en términos de eficacia y optimización de distintos procesos que suceden a nivel, en este caso, de gobierno, pero también aplicables a múltiples escalas de otras magnitudes. Don Moisés, este es uno de los casos, vamos a ver, con su acercamiento desde la sociedad civil o desde una federación a una empresa privada para colaborar en la política pública. Eso no es un tema sencillo. No lo es, sin embargo es fascinante. Es retador y cautivador. Yo estoy enamorado de este proyecto por muchísimas razones, porque tiene un potencial enorme de crecimiento de la tecnología, porque realmente podemos ayudar a combatir la pesca ilegal, mejorando el conocimiento de todos los actores que participan en esta cadena de justicia y mejorar la conservación en el mar. Es un elemento que tal vez la gente solo lo cataloga entre, sí, vamos a aprender sobre un tema, pero el impacto que tiene la tecnología en la actitud y el nivel de comprensión de la importancia del problema cambia radicalmente de una manera que es muy asombrosa y entusiasma. Hay otros elementos importantes también de este tipo de relación de sociedad civil, una empresa tan tecnificada, de tantísimo, digamos, calidad como Gensler, la forma en que ellos están acostumbrados a trabajar y la forma en que el resto de los actores que estamos en este proyecto estamos acostumbrados a trabajar, ha sido un aprendizaje mutuo. Nosotros debemos aprender cuáles son los insumos que requiere el personal de Gensler para poder trabajar lo que nosotros solicitamos, ¿verdad? Y ellos deben entender también, ¿no?, cómo es que nosotros pensamos y cuáles son los elementos de precisión técnica digamos, de la simulación de la realidad en este mundo digital virtual que conocemos como realidad virtual. Yo compartí pantalla para la gente que nos está escuchando, que sepa que compartí pantalla con que se vea en Facebook y en Canal 2 cómo se ve ese diseño de la experiencia que hizo Gensler. ¿Es cosa mía, Alejandro y Juliana, o ese oficial digital dice a la izquierda Alvarado? Correcto. Eso es uno de los, yo creo que de las características más importantes que logramos integrar. Nosotros procedimos a escanear, en este caso, a don Alvarado y a don Carlos, y tratando de que salieran absolutamente todos los detalles, el traje, los logos, las banderas. Pero, Juliana, pero lo trataron muy bien. Él está bastante contento, ¿verdad, don Carlos? Don Carlos. No, yo creo que sí, me hicieron enormes favores, pero no era el que yo saliera muy bien. Sí, tengo un compañero que mide más o menos esa altura, que si le ponen mi cara, sí quedaría parecido, pero bueno, estamos muy contentos con el resultado. Lo importante es que fue una experiencia muy bonita, porque siempre existe un avatar, un guardacostas que va a estar presente y guiando la experiencia inmersiva, de manera que ha sido realmente algo sorprendente, porque lograr sacar de una realidad que eventualmente hubiéramos tenido que desarrollar y sin las mismas posibilidades, porque eso está programado en un caso real, en un barco,
tenemos la posibilidad de hacerlo sin ningún problema dentro de una cajita virtual. Y esto lo podemos llevar a cualquier lugar del país o a cualquier lugar del mundo. Es verdaderamente útil para todos los miembros de la cadena de justicia criminal, y en eso quiero, don Randall, hacer énfasis. Aquí nosotros los guardacostas estamos interactuando con los fiscales que nos están diciendo cómo tenemos que hacer las cosas, pero también los fiscales están aprendiendo cómo el guardacostas desarrolla sus diferentes labores, y por otra parte también estamos logrando que los jueces se integren dentro de esta forma de observar la realidad. Una cosa es la parte técnica simplemente jurídica, y otra cosa es la parte técnica que informa la resolución jurídica por parte de los jueces. Realmente es una gran experiencia. Como lo decía don Moisés, la interacción, esta alianza pública-privada que se ha dado es complicada, pero ante todo muy edificante. Uno está acostumbrado a ver empresas grandes que bueno, se hacen un trabajo por un determinado costo. Mi sentimiento, puede que esté equivocado, pero mi sentimiento es que Gensler ha puesto alma, vida y corazón de todos sus colaboradores en hacer esto igual de bien que nosotros. Realmente nos sentimos muy confortables, no solo obviamente con FECOP, que es nuestro socio desde hace mucho tiempo, sino que ahora la participación de Gensler ha sido positivísima. De hecho, Randall, señor, tal vez nada más para aclarar un poco, retomar el tema del avatar, más allá de que es el avatar real de Don Carlos. no, es el avatar que se llama Don Carlos. Ok, creo que es importante mencionar que la técnica de entrenamientos por simuladores es algo que tal vez no es tan nuevo en muchas industrias como el de la aviación o la industria militar. También utiliza muchísimo técnica de entrenamiento por simuladores. Lo importante de los elementos que estamos agregando de experiencia en este tipo de diseño es todo lo que tiene que ver con procesos de gamification o de ludificación del aprendizaje, y que tiene que ver también con cómo generamos mayor interés en las personas, mayor retentiva, y para eso se agregan no solamente estos elementos de juego, sino también elementos de storytelling. Entonces, obviamente, la persona, al verse reflejada en una aplicación de este tipo, pues siente una muchísimo mayor cercanía con esa aplicación, y eso hace que esos avatares realmente funcionen. Y en el caso, digamos, cuando ustedes desarrollan, porque aquí avancé el video, a un momento en el que entra, supongo, el avatar a la cabina de mando, ¿verdad? Hay 2 de 3 libros, no sé nada de eso, así que me guían. 2 de cada 3 libros, y ahí hay una advertencia, como cuando uno está jugando Zelda, que le dice el libro de transbordo faltante. Bueno, en Zelda no vienen las advertencias, ojalá vinieran, pero aquí dice el libro de transbordo faltante. ¿Eso es a lo que te referís, Ale? Sí, básicamente una de las cosas importantes es que la experiencia lo que hace es recrear una situación de búsqueda de indicios en el cual los guardacostas tienen que detectar, ¿verdad?, cuáles son esos indicios, y ahí hemos ido complejizando un poco el tema, hablando con don Alejandro, con don Moisés y con don Carlos, sobre cómo inclusive muchas veces algo que podría parecer un indicio no lo es, ¿verdad?, y el tema empieza a agarrar una complejidad realmente importante. Entonces, sí, el tema de recolección de indicios en este momento es lo central en la experiencia, y además cuáles son los correctos pasos, ¿verdad?, para realizar el debido proceso. Claro, porque aquí viene una pregunta, de hecho, dice, por la cantidad de indicios recabados, se le ordena al buque dirigirse a puerto cuando llegue, y aquí viene la pregunta, ¿quién deben contactar al fiscal para la venta del pescado congelado? O sea, es decir, dentro del mismo, dentro de la misma experiencia, se genera, Juliana, de una vez el aprendizaje. Correcto. Es una especie como de serie de preguntas, trivias internas que hacen que al final te des cuenta si estás haciendo o no bien las cosas. Es un
minutos en completarse, y creo que hasta cierto punto, como Alejandro lo mencionaba, o sea, estamos pasando de una metodología y una manera de realizar usar este tipo de tecnología desde el mundo de entretenimiento y enfocado en este caso en educación, siguiendo reglas reales, siguiendo las indicaciones que en este caso tanto don Carlos, con don Alejandro Alpizar, don Moisés nos fueron indicando en el camino. También hacer hincapié en que esto no fue un proceso de nada más pongamos las preguntas y ya se elaboran las respuestas. Fue un proceso en el que se escribió todo un guión para asegurarse que pudiéramos seguir en este caso el orden exacto, pensando en cuáles eran aquellos objetos en los que nosotros íbamos a colaborar, en los que íbamos a encontrarnos en el medio y en el camino, que te iban a asegurar sentirte parte real de la experiencia, pero también a la misma vez que te estaban haciendo algo medio confuso para entender si estabas o no haciendo bien las cosas. Alejandro, Guido, ¿cuán difícil es hacer esto? Pues bueno, creo que más que difícil es un proceso muy laborioso, ¿verdad? En el cual arrancamos con un proceso de estrategia, en el cual nos sentamos todos los actores aquí presentes a conversar sobre los alcances y realmente qué queríamos lograr con esa experiencia. Y a partir de entender eso y aprender la parte legal de don Alejandro, que para nosotros que estamos en otro mundo, pues es todo un proceso, ¿verdad? Entender a profundidad esa parte legal, pues traducir eso a una experiencia educativa y que realmente pudiera ser algo retador para las personas que utilizan la aplicación, y que al mismo tiempo sirviera realmente para alcanzar todos los objetivos que FECOP y la Fiscalía buscaban con este tipo de experiencia. En este proyecto, Randall, trabajamos más o menos unas 10, 12 personas, donde hay una dirección creativa, una dirección de estrategia, hay varias personas que son desarrolladores de la parte de 3D, que son los que hacen todo este universo, y programadores también de tecnologías XR o de realidad extendida. Realidad extendida se le llama al grupo de tecnologías que involucran realidad virtual aumentada y mixta, que son los que desarrollan toda la programación de la interacción. Y en este caso nosotros lo estábamos haciendo para que su salida fuera para dos soportes, para una PC tradicional o para un Oculus, para tener una experiencia mucho más inmersiva. Don Alejandro, ¿cómo les ha ido? Perdón, ¿es cierto que esta experiencia está basada en un caso real? ¿O es un desarrollo de cero que alguien creó? El barco que vimos y la cabina y eso. Pues todo el desarrollo es propio nuestro. Se arrancó en la etapa 1. Fuimos a hacer una visita a Punta Arenas para conocer bien cómo son los buques, los distintos tipos de buques, y a partir de ahí se desarrolló este pequeño universo, ¿verdad? Con respecto a esas referencias. Yo supongo que sí es un caso real de todos los días, ¿verdad? Yo pensaría que esta actividad, no sé, don Alejandro, don Carlos me corregirán, pero yo supongo que todas las semanas y casi que todos los días debe haber intervenciones de este tipo en las cuales se reflejan en esta experiencia. Don Randall, Don efectivamente, Alejandro, este escenario y los otros que se están trabajando están diseñados en nuestra experiencia, en lo que día a día vivimos, porque la idea es poder dar ese espacio de práctica, porque el conocimiento como tal se les da a todos los muchachos y sigue siendo el mismo porque la ley no ha variado. Entonces, el grado de profesionalidad siempre ha sido el mismo y siempre se ha dado el mejor esmero. Lo que estamos adentrándonos es en poder practicar en un escenario controlado todo ese conocimiento que ya se les ha venido dando a nuestros muchachos y muchachas que trabajan en esto, por lo que los escenarios que se les presentan son reales, con indicios reales, con situaciones reales, y deben brindar una respuesta acorde a derecho, respetando todos los procedimientos, el protocolo que se ha instaurado entre las diferentes instituciones, como por ejemplo el que salió ahí fue un ejemplo, lo que es la venta del producto, y siempre todo está estandarizado. Entonces, ese escenario virtual nos permite entrenar a los muchachos y muchachas para que realicen la labor de esa manera con un alto estándar de calidad.
Claro, y porque de hecho, si uno quisiera explicarle a alguien y teóricamente jugar fútbol, ¿verdad? Dice, bueno, es que es una cancha que mide tanto y entonces usted corre en un tiro de esquina, la bola viene y usted salta y le da un cabezazo. Es muy probable y si mete el balón en un marco es un gol. Bueno, sí, sigue siendo la misma regla si yo me pongo a jugar FIFA, pero la experiencia es absolutamente diferente. ¿Cómo la han vivido, Alejandro? ¿Cómo la recibieron? Se recibió con mucha expectativa y con una enorme satisfacción. Los participantes que ya recibieron esta primera herramienta en el mes de noviembre lograron vivir esa experiencia de estar en una embarcación, de buscar, ponerse los zapatos del funcionario guardacostas, que es quien da esa primera respuesta, quien aborda una embarcación y debe estar atento a todos los indicios que va dejando el delito. Como cualquier otro delito, siempre hay rastros, siempre hay indicios. Y debo estar entrenado en poderlos identificar rápido, de una manera muy expedita, porque no tengo muchísimo tiempo para poder hacer todo eso. Entonces, tanto jueces, fiscales, investigadores del OIJ recibieron este primer encuentro, quedaron muy satisfechos. Realmente, en cuanto a lo que es la calidad, quedaron sorprendidos porque decían que sentían que estaban realmente en una embarcación. Caso mío, yo quería hasta caminar, instintivamente tendía a caminar, cosa que no debo hacer porque me salgo dentro de lo que es el ámbito de las gafas, pero para que darte ese ejemplo de qué tan realista es eso, usted quiere caminar porque usted se desconecta de dónde está realmente e imagina inmediatamente, no es que no lo imagina, lo ve y siente, percibe que estás en una embarcación real. Tal vez si me permite, don Randall, es importante anotar que en el caso concreto, la embarcación que se utiliza fue, por decir de alguna forma, escaneada de una embarcación real. No es un invento de cómo pudiera llegar a ser una embarcación, no. Fuimos a una embarcación real, Gensler tomó todas las medidas correspondientes, se hicieron todos los gráficos que tenían que hacerse y sí corresponde con un enorme grado de fidelidad a la arquitectura de una embarcación de palangre, que fue la que iniciamos en este caso. Claro, porque la pesca ilegal, digo, también habrá casos, pero no se hace desde una lanchita con dos, o sea, se hace desde una estructura ya establecida, digamos, porque tiene que jalar literalmente un montón de pesca, tiene que salir de aguas nacionales y tiene que llevarla donde se la compren. En efecto, ahora, la pesca ilegal se desarrolla a muchos niveles, no solamente a nivel de gran escala, como podríamos observar en el caso de un palangrero grande, sino también en embarcaciones más pequeñas. Pero lo importante en este caso, y le reitero, es que tanto policías, guardacostas en nuestro caso, y otras policías que intervienen, como el caso de los fiscales y de los jueces, hablemos el mismo idioma, y se lo pongo de esta forma. Yo antes de llevarme la embarcación a puerto, yo contacto con la fiscalía y pido dirección funcional. Digo, miren, tengo este caso y que tiene estas y estas características, y ya cuando el fiscal está completamente imbuido de qué es lo que sucede, porque ya estuvo en la actividad de capacitación, es más fácil que entienda lo que el guardacostas le está diciendo y que le gire las instrucciones, porque al fin y al cabo, en el momento en que ya tenemos delito, quien da la dirección y quien manda es la fiscalía. Sí, el tema incluso de los jueces es muy, don Alejandro, cuán común es que los jueces entiendan a ciencia, entiendan no, suena muy feo, comprendan, digamos, la complejidad o individualidad de cada caso, don Alejandro. Digo, supongo que a los fiscales a veces les dan ganas de decirle, vamos al barco, para comprender la importancia de la prueba que están exponiendo. Este tema realmente es técnico, lo que pesca tiene hasta su propio lenguaje, y si usted no lo domina, el tema no va a poder realmente resolverlo de una manera adecuada.
nosotros siempre invitamos a lo que es la judicatura a nuestras capacitaciones. Sin embargo, la respuesta siempre es un poco escasa. Van 3 o 4 jueces. Ya eso es un tema de que le invitamos, pero no podemos obligarlos, porque estamos, aunque todos pertenecemos al Poder Judicial, están bajo un régimen distinto. Sin embargo, desde el Ministerio Público tenemos la idea, nos esforzamos en que el fiscal debe estar muy bien preparado para que en juicio logre transmitir ese conocimiento al tribunal cuando está juzgando y debe dictar sentencia. Entonces, el tribunal siempre tiene a mano ese conocimiento que le está dando el fiscal, que se lo está trasladando de la mejor manera. También los invitamos para que todos estemos en esa sintonía que comenta don Carlos, que es importantísima, es vital. Hans dice en Facebook que la policía tiene que adiestrarse físicamente, que esto no sirve, que de modo virtual da risa, en general, no en este caso de Gensler, sino que adiestrarse o entrenarse de manera virtual da risa porque hay cosas que necesitan estar frente a ellas para comprenderse mejor. Don Alejandro Alpizar, usted me haría el favor de responderle a don Hans. Sí, claro. Realmente la herramienta que estamos presentando, bueno, que se está empleando ya, tiene un grado de realidad muy fiel y está totalmente adecuado a lo que es el ordenamiento jurídico. Entonces, nos da muchísimas ventajas contra retos muy grandes y contra limitaciones que van desde el ámbito presupuestario, que si eliminamos esta herramienta, ni siquiera podríamos tener ese entrenamiento en esa parte práctica. Lo que es conocimiento, sí, siempre se va a dar, pero requerimos pasar a la práctica. Entonces, un escenario controlado, donde podamos controlar desde el clima, la marea, lo que se va a encontrar, la reacción de las personas, nunca lo vamos a poder tener. Es necesario innovar en estas herramientas, no es un tema de moda, no es un tema que queramos estar en la vanguardia en algo porque sí, sino porque nos brinda demasiadas herramientas positivas y nos permite superar las limitaciones que tenemos. Don Carlos Alvarado, ¿y por qué no usan los Black Hawk y los con cabestreante y tanques externos de combustible que tenemos guardados en seguridad pública? Mire, sería un poco difícil para mí contestarle desde mi posición como jefe de asesoría legal del Servicio Nacional de Guardacostas. Pero lo que sí le puedo indicar es que el señor que considera jocosa la posición de la policía, en el caso del guardacostas tiene un enorme desfase en cuanto a la realidad de la capacitación y del profesionalismo de los funcionarios. El Servicio Nacional de Guardacostas nace como la primera policía uniformada profesional de este país en el año 2000 y a partir de ahí nuestra propia academia ha ido desarrollando unos cuadros, un personal de muy alto nivel, tan alto nivel que estamos en capacidad de interactuar con cualquier guardacostas del mundo. Nosotros no tenemos el mismo equipo. Si fuera posible utilizar los helicópteros, bueno, en algún momento... Don Carlos, perdón, pero quisiera hacer notar el sarcasmo que estaba usando. No los helicópteros de seguridad pública, los Black Hawk con tanques de combustible externos y altísima tecnología que nos permite llevar en cuestión de segundos a oficiales a alta mar. Evidentemente estoy siendo sarcástico, no tenemos los recursos para llevar no tenemos esos helicópteros para llevar a gente. ¿Qué optamos en lugar de enseñarles en un cuarto en el Poder Judicial o en el Ministerio de Seguridad Pública este tipo de experiencias digitales, don Carlos? Bien, sin duda, nosotros tenemos que innovar dentro de nuestras propias limitaciones. Los equipos de este nivel no están al alcance en este momento de Costa Rica. Le puedo decir que una hora de operación de un Black Hawk, de los que usted cita hipotéticamente, tiene un costo de $7,000. Solo una hora de operación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Sí, tenemos lanchas rápidas, tenemos equipo importante desde el punto de vista de radares en nuestras embarcaciones y hemos
tenido una tal vez buena, no digo excelente, porque todavía falta mucho, quisiéramos llegar a esa excelencia, un buen resultado en materia de control de pesca. Ahora, le repito, el problema que hemos tenido con pesca ilegal es que muchas veces la tenemos contaminada con otras cosas, como es el narcotráfico. Pero esta iniciativa nos permite, le repito, sentarnos en un mismo lugar y montarnos todos en el barco, jueces, fiscales, policías, instituciones administrativas como Incopesca, sin necesidad de trasladarnos al barco y con la posibilidad más bien de trasladar este barco virtual a donde sea necesario para dar esta capacitación. Son las 2:46, permítanme, 2:47 ya, permítanme ir a la pausa, regreso y le doy un minuto a cada uno de cierre. Lo que me está preocupando muchísimo es quién va a escoger la canción para cerrar el programa, porque son 5 ustedes, así que, es más, vamos a ir a la pausa, yo voy a cerrar mi micrófono y mi cámara y ustedes negocian el tema de la canción. Vamos a la pausa comercial, ya regresamos con más debates. De la actualidad, exploramos sus contrastes, matices. La radio de Costa Rica, 2:53 minutos en la tarde. Les dije que les iba a dar un minuto para despedirse, pero no me alcanza. Voy a darles 30 segundos a cada uno. Al contrario, en el orden contrario a como empecé, doña Juliana, porque es importante lo que están haciendo. Yo creo que es todo un reto que nos ha permitido a Gensler, en este caso, cambiar la forma en la que nosotros también hacemos los proyectos. Quiero recalcar que este proyecto como tal nos ha permitido a nosotros llegar muy largo y ganamos un premio internacional que realiza la firma con jueces externos en el que felicitan esta calidad de proyecto que se hizo, en el que el componente de don Moisés, don Alejandro, don Carlos, toda la adherencia de ellos ha permitido que nosotros podamos llegar con esto. El premio es un Gensler Research Innovation Award, entonces sí que quiero hacer hincapié de que no se llegó largo solo por nosotros, sino por el apoyo que nos han brindado, en este caso, don Moisés, don Alejandro y don Carlos en el proceso. Don Alejandro Guido. Bueno, yo creo, Randall, que lo más importante es que este proyecto busca un gran propósito y ese es el motivo por el cual, como decía don Carlos, para nosotros ha sido un gusto tremendo poder ser parte de él. ¿Verdad? Creo que el impacto que puede llegar a tener es enorme y desde el punto de vista de innovación y tecnología, creo que sí es importante recalcar, y yo respeto 100% la opinión del escucha que antes escribía, nada más tal vez recalcar que sí hay muchos datos de cuánto mejora una experiencia educativa cuando estamos inmersos en una situación real, eliminando riesgos, como decía don Carlos antes, a la hora de abordar un barco que posiblemente está haciendo pesca ilegal, pueden encontrar muchísimas cosas, inclusive narcotráfico y demás. Entonces, entrenar a la gente en un ambiente seguro que le da una educación correcta, yo creo que es algo muy válido y que es muy bueno que las instituciones busquen este tipo de innovación. Don Alejandro Alpizar. La pesca ilegal está presente en Costa Rica y el crimen organizado está adentrándose en esta actividad, inyectando grandes cantidades de capital, inyectando instrumentos, por lo que nosotros no nos podemos quedar atrás y tenemos que echar mano de las herramientas que podamos. Esta herramienta nos da muchísimas ventajas, nos elimina riesgos y si inclusive ejércitos se entrenan con ese tipo de tecnología, los pilotos de avión se entrenan con ese tipo de tecnología, no hay una sola razón plausible para nosotros no utilizarlo. No es razón de risa, es razón de que estamos echando mano de la mejor tecnología que tenemos y gracias al esfuerzo de FECOP que nos lo está facilitando y así de Gensler, que es el que lo está llevando a una realidad. Me brinqué a don Carlos Alvarado, que no sé si todavía está con nosotros. Es que no lo vi en cámara. Sí, ahí está con nosotros. Don Carlos Alvarado, adelante. No, muchísimas gracias. Realmente el mensaje final sería que estamos utilizando herramientas
que nos permiten maximizar la respuesta del Estado y de la justicia criminal al problema de la pesca ilegal. En este caso, lo que estamos haciendo es juntando la capacitación y haciendo lugares comunes con la acción hacia perseguir la pesca ilegal, con una herramienta que nos permite avanzar en ese sentido. De parte del guardacostas, el gran orgullo de haber podido trabajar con Gensler y haber podido trabajar con FECOP, que han sido tan importantes, y bueno, con la Fiscalía, que ya somos constantes colaboradores. Muchísimas gracias, y don Randall, qué placer volverlo a ver. Gracias, don Carlos, el placer todo mío. Don Moisés. Bueno, primero, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar de esta iniciativa. La importancia de esto es que necesitamos echar mano de la mejor tecnología para combatir un cáncer que nos está matando. Este es un problema que la gente no sabe dimensionar en nuestra sociedad. En general, en el resto del mundo, la gente no entiende de qué se trata este problema. Pero es tan serio como un cáncer y necesitamos atacarlo con todo lo que tengamos. Les agradezco muchísimo a los 5 que me hayan acompañado. ¿Negociaron la canción? Sí, claro. ¿Quién va a escoger? Moisés. Yo soy originario de Limón, me encanta el calipso, soy fan de Walter Ferguson, y si tiene la canción Cabin in the Water, esa sería. Esa. Nadie los estaba oyendo cuando estábamos en Cosas de Mercedes. Gracias, don Moisés, don Alejandro, doña Juliana, don Carlos, un placer. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Regresamos el lunes en horario tradicional de Matices. Feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias. Every day, the people getting smarter.